Esta semana nació México Colectivo, otra plataforma de oposición que se suma ya a los varios intentos de aglomerar a aquellos que se oponen al gobierno en turno. Esta vez resulta y resalta que se unió Movimiento Ciudadano, el partido que justamente se ha resistido a meterse en la misma bolsa en el legislativo que la Alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD. Para algunos fue paradójico que el objetivo haya sido crear una nueva visión, pero que al encuentro llegaran viejos conocidos como el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, el ex ministro José Ramón Cosío, los exsecretarios Julio Frenk Mora y Josefina Vázquez Mota, y hasta reapareció Alejandra Barrales. Pero no solo hubo políticos de los partidos ya mencionados. También se dio el micrófono a exfuncionarios, académicos, activistas e incluso comunicadores. El lanzamiento estuvo acompañado por una página web donde dice se busca compartir ideas para converger una nueva idea de país. Sin embargo, bastaron un par de horas para que los escándalos surgieran. Primero porque en el documento fundacional llamado Punto de Partida contenía un párrafo problemático del que más tarde se deslindaron las feministas Marta Tagle y Patricia Mercado, y que los responsables de México Colectivo tuvieron que volver a redactar. Y en segundo, porque se difundió en la prensa que la idea inicial había sido concebida con el respaldo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 3 veces candidato a la presidencia y líder moral de la izquierda mexicana. Poco después, Cárdenas se deslindó de la plataforma, aunque aseguró que él cree en el diálogo. Mientras Andrés Manuel López Obrador mantiene sus niveles de popularidad según diversas encuestas, sus críticos parecen entender que solo la unión hace la fuerza, pero ¿podrán superar sus diferencias ideológicas y de intereses a tiempo para evitar la continuidad de la autodenominada Cuarta Transformación? Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber por qué la oposición ha podido aglomerarse en una sola fuerza. ¿Qué distingue a esta plataforma de otras similares? Y sobre todo, ¿los enemigos de mis enemigos son mis amigos o cómo era? Tribu Política, Tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val. y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos brevemente con Aurelien Guilabert, activista y coordinador de vinculación de México Colectivo. Hola Aurelien, quisiéramos preguntarte en qué se diferencia México Colectivo de otras plataformas que ya hemos visto que ya existen, como Sí por México, por ejemplo. México Colectivo es un proyecto que es totalmente apartidista, sin fines de lucro y que pretende reunir las voces de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de las universidades, del sector privado y también de las personalidades que han trabajado en el sector público y de la ciudadanía en general. Creo que tenemos varios objetivos que nos distinguen de una plataforma que tiene el objetivo únicamente de postular candidatas y candidatos, como por ejemplo, detonar el pensamiento colectivo ciudadano con todas las aportaciones y comentarios en nuestra plataforma, es decir, fomentar la inteligencia colectiva para la resolución de problemáticas públicas o de problemas que tiene la gente en su comunidad, en su barrio, y que no sabe necesariamente cómo resolverlas o hacia quién voltear para que esas problemáticas se puedan resolver y puedan vivir mejor. Justo eso es lo que queremos lograr, ¿no? Dar voz a la gente rumbo a una sociedad mucho más justa, más incluyente, más próspera, pero sobre todo en paz y bajo un marco de referencia fundamental, que es lo que queremos. Queremos construir un México de iguales, donde todas esas voces ciudadanas puedan pesar por igual en la toma de decisión. También la plataforma pretende fomentar la inclusión, la representación ciudadana y las causas sociales en el proceso de toma de decisión, tanto de los partidos políticos a nivel interno, de cómo elaboran sus plataformas
electorales, por ejemplo, pero también en la toma de decisión pública de los gobiernos, ¿no? Cómo se toma una decisión en los distintos ámbitos gubernamentales. Y ahí lo que queremos es que se tome en cuenta la sociedad civil y la ciudadanía. Lo mismo en los poderes legislativos, ¿no? En el tema de la elaboración de las leyes, por ejemplo, pues que esta plataforma pueda servir como mecanismo de consulta para, pues, impulsar tal vez iniciativas legislativas necesarias para mejorar a México. Y todo eso se va a hacer posible, pues, gracias a la participación de la gente, gracias a la participación con sus testimonios, con sus denuncias, pero sobre todo con una visión propositiva y constructiva, que a veces los poderes públicos olvidan que también hay mucho conocimiento en el territorio y en la comunidad para resolver las problemáticas públicas que padece la ciudadanía en su día a día. Y otra de las soluciones o de las oportunidades que vemos con nuestra plataforma en México Colectivo es que pueda generarse un vínculo directo entre las distintas organizaciones de la sociedad civil o colectivas que existen o movimientos sociales y la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un problema en tu colonia, en general, la primera reacción es voltear hacia el gobierno, voltear hacia tu representante político, que en general incluso la mayoría de la gente no conoce. ¿Por qué no podríamos cambiar o imaginar cambiar esa primera reacción frente a un problema en una comunidad hacia, pues, el contacto con la sociedad civil organizada o con la academia, por ejemplo, que son dos campos de producción de conocimiento que estamos desperdiciando en la toma de decisión pública y que deben ser parte integrante de la resolución de los problemas públicos para que se puedan resolver mejor, no desde un afán de conseguir el poder o de distribuirse el poder. No, lo que estamos planteando es que este conocimiento pueda nutrir la toma de decisión para un mejor país. Otro de los objetivos es dinamizar el debate público gracias a la participación social de la gente. ¿Y qué significa dinamizar y enriquecer el debate público? Pues significa no solamente privilegiar el voto informado en las coyunturas electorales, sino provocar que la gente en México pueda empezar a hablar de los contenidos, de los temas que les interesa, de cuáles son los ejes programáticos más relevantes que les gustaría que se impulse para las personas que van a ser candidatas y candidatos, ¿no? Pero mucho más allá de una coyuntura electoral. De hecho, México Colectivo tiene un nacimiento que fue hace unos días, pero no tiene fecha de caducidad, y eso es muy importante porque la plataforma pretende ser una herramienta de fortalecimiento de la participación ciudadana y de la incidencia ciudadana, sobre todo, que no se trata solamente de participar, sino de que los poderes públicos tomen en cuenta a la sociedad civil, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, mucho más allá de la elección. ¿Cuál fue el papel del ingeniero Cárdenas en la concepción de este proyecto o cómo fue más o menos el proceso de creación? El proceso de creación de México Colectivo nace de un grupo de personalidades públicas que decidieron empezar una conversación sobre el rumbo que podría tomar el país para un mejor futuro, para un México más incluyente, un México más justo, un México en paz. Y a partir de esas distintas conversaciones se llegó a una síntesis que de hecho se puede consultar en nuestra plataforma digital en mexicolectivo.com, que es un punto de partida, como bien dice su nombre. Y ahí les invito a toda la audiencia a leer no solamente el texto, sino el preámbulo, porque el preámbulo es muy claro en este sentido. Si bien es una síntesis y un punto inicial para arrancar una conversación, no es un texto final y mucho menos un texto exhaustivo. Incluso se reconocen algunos temas que hacen falta y por eso viene esta etapa pública de participación social que estamos detonando ya en todo el país. México Colectivo se va a presentar en los 32 estados de la República, pero además se van a realizar sesiones temáticas con distintos grupos
sociales con distintos ejes poblacionales. Por ejemplo, vamos a enfocarnos mucho hacia las juventudes que tienen que opinar sobre su país y sobre todo tienen que ser escuchadas esas voces de las juventudes, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso de participación y de creación que resultó ser México Colectivo. En cuanto a la participación del ingeniero Cárdenas en la concepción de México Colectivo, yo les remito a la carta pública que el ingeniero difundió en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ok, ¿y saldrá una propuesta electoral de México Colectivo? Lo que se pretende conseguir de México Colectivo es, sobre todo, como primera etapa, en junio, poder presentar a la ciudadanía en general y de manera pública un nuevo texto que haya sistematizado todas esas opiniones, participaciones en la plataforma digital, pero también el resultado y el resumen de todos esos ejercicios de participación social que se van a detonar en territorio. Por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, con las comunidades indígenas o con otros movimientos sociales como lo es el movimiento de la diversidad sexual y de género, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, el movimiento de las juventudes, con quien pues ya estamos en contacto y estamos trabajando para recolectar todas esas propuestas y poder armar una especie de proyecto de país, ¿no? Para un mejor futuro en México y sobre todo para una toma de decisión mucho más representativa de las problemáticas y de las causas que deben estar al centro de cualquier proyecto de país. Ha sido particularmente escandalosa la mención del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dentro de México Colectivo. En su portada del miércoles 1 de febrero, el diario La Jornada incluso publicó una fotografía de AMLO y Cárdenas tomada por el periodista Pedro Valtierra, donde se les ve con las manos entrelazadas en lo alto de la plancha del Zócalo. Una de muchas fotografías que tienen juntos, por cierto, pues la historia de colaboración entre ellos es larga. AMLO fue el segundo presidente del PRD, partido fundado por Cárdenas cuando este se convirtió en el primer jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, electo por voto popular. Andrés Manuel seguiría en ese camino postulando y ganando la jefatura en el año 2000. Cuauhtémoc Cárdenas es hijo de Lázaro Cárdenas y se presentó en 3 ocasiones para la presidencia. En 1988, cuando perdió en una dudosa elección contra Carlos Salinas de Gortari, en 1994, cuando perdió contra Ernesto Zedillo, y en el año 2000, cuando perdió contra Vicente Fox. Tenía la intención de presentarse en 2006 también, pero dentro del PRD se impuso el liderazgo de López Obrador. De ahí se decidió hacer un lado, pero su figura seguía siendo importante. En el segundo intento de AMLO, en 2012, propuso que de ganar haría a Cárdenas director de Pemex. En 2022, Cárdenas Solórzano publicó Por una democracia progresista, un libro donde criticaba algunas de las políticas del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, aunque su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, es coordinador de asesores de la presidencia. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Renata Turrent, profesora de la UNAM y politóloga. Estimada Renata, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por analizar con nosotros qué está ocurriendo con estas plataformas que buscan oponerse al gobierno, pero que al final no despegan. ¿Qué piensas de ello? Bueno, yo empezaría diciendo que creo que la oposición está cayendo en un mismo error una y otra vez desde el principio del sexenio, pensando que al hacer una propuesta o una configuración un poco más estética quizá o mercadotécnica, quizás sea la palabra más correcta, de su proyecto de nación va a poder engañar a la gente diciendo, sí, mira, aquí tenemos una alternativa a Morena. Sin embargo, en todos estos refritos que han hecho de Va por México, sí por México, México Colectivo, y ya la verdad es que ya está Frente Colectivo, ya ni me acuerdo de todos los nombres, no lo han dotado de una plataforma política clara, un proyecto de nación alterno al de Morena, por supuesto, al de la Cuarta Transformación, pero también alterno a lo que ellos hicieron como gobierno, tanto cuando gobernó el PRI como cuando gobernó el PAN. Entonces, creo que el error que está cometiendo la oposición es creer que con cambios cosméticos a su aglomeración política van a lograr engañar a la gente de tal forma en la que pueden vender
un proyecto político fallido, que vimos la caída de ese proyecto político neoliberal en 2018, piensan que lo pueden vender un poco con cirugía plástica por encima, pero en el fondo siendo lo mismo. Y eso creo que un poco responde a esa falta pues de entendimiento de la transformación social. No sé si falta de entendimiento o un poco ceguera por parte de los líderes de la oposición de no querer entender que sí se están enfrentando a un electorado distinto, ¿no? A un pueblo muchísimo más politizado, que probablemente a ellos no les convenga o no les gusta, pero que mientras sigan pensando que pueden engañar, no van a poder crecer esa base del 25% más o menos que tienen, que ya está convencida, ¿no? Que más bien lo que motiva a ese 25% quizá del electorado es mucho más la animadversión por el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo empezaría quizá un primer saque con ese diagnóstico más profundo y agregaría para cerrar que creo que también no se puede explicar que la oposición siga haciendo esta misma estrategia, porque es exactamente la misma: cambiarle nombre, cambiarle logo, aglomerar a los mismos actores políticos, quizá de repente tienen uno más, uno menos, y hacer esta narrativa de que en realidad es ciudadano, pero está ahí lleno de toda la clase política del PRI y del PAN. Creo que no se podría explicar sin la ayuda o el dominio de los medios de comunicación, sobre todo los masivos, ¿no? Los hegemónicos, porque sí que pueden llegar a dar nota, a salir en los periódicos, a despegar su proyecto por un día que sinceramente pues al siguiente día cae porque la gente ya no, creo yo, ya no lo considera válido, pero sí que creo yo no se podría explicar que pudieran seguir cayendo en esta misma estrategia si no fuera por un dominio de los medios de comunicación. Vimos que por un lado esta oposición pues comenzó a poncharse al poco tiempo que arrancó, esto tras el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas, y lo cual permeó en la opinión pública. ¿Cómo consideras esto? Claro, fue interesante leer la carta del ingeniero Cárdenas un poco especificando el rol que él había aceptado tomar en este México colectivo, ¿no? Y que para desgracia de la oposición, pues lo tuvo él que hacer público porque acabó saliendo en la mañanera y digamos que el presidente logró llevar la decisión del ingeniero Cárdenas al debate público, ¿no? Entre ellos dos, aunque fuera de manera diferida. Pero creo que es otro error más, que va un poco en el mismo sentido de mi respuesta anterior, por parte de quien esté organizando esto en la oposición, que es, bueno, escojo a un actor político que tiene cierta legitimidad o legitimidad en parte del electorado al que yo estoy tratando de jalar, es decir, ampliar mi base más allá de ese 25% que ya de por sí no importa quién ponga, no importa qué haga, van a votar en contra de Morena, poniendo a un actor más moderado, que tiene incluso una historia política con el presidente López Obrador, que se puede construir una narrativa de cómo el fracaso, el supuesto fracaso del proyecto de López Obrador se muestra o se comprueba con grandes actores políticos que hoy están en contra de su proyecto. Creo que esa es la narrativa que trataron de construir al incluir al ingeniero Cárdenas, pero que de manera muy deshonesta usaron su figura pública para ese objetivo, pensando que esto no iba a salir a la luz, y creo que le salió muchísimo más caro, ¿no? Porque creo que hubiera sido mejor que nunca hubiera salido el ingeniero Cárdenas en este nuevo intento de va por México, sí por México, a tener que, bueno, sí salió y luego se echó para atrás, ¿no? Por la razón que haya sido, ya sea porque él ya lo había dicho o porque al final de cuentas el peso de la respuesta del presidente en la mañanera fue suficientemente fuerte para ese cambio, ¿no? Entonces creo que se vuelven a equivocar y yo insisto que la raíz o el origen de sus fracasos políticos es que no se han sentado a decir esto es lo que nosotros proponemos explícitamente, más allá de reacciones a la 4T, que insisto, esas reacciones sí movilizan y sí tienen un efecto político, por supuesto, en esa base minoritaria del 25% que tiene una animadversión total, o sea, hacia Morena o hacia la 4T, pero que creo yo, sin un proyecto más claro, más explícito, me cuesta trabajo entender cómo pretenden ampliar su base electoral. ¿Qué se necesitaría para conectar con la gente? ¿Por qué no genera empatía con los ciudadanos? Totalmente. Mira,
Creo que hay algo, no me gusta hacer extrapolaciones con la política estadounidense, porque luego creo que muchos analistas exageran de esas extrapolaciones o abusan de esas extrapolaciones, pero yo creo que hay algo que hay que entender, o que ellos, la oposición, podría entender del sistema político electoral estadounidense, que es obviamente distinto al nuestro por mil razones, pero la más clara o la más obvia es que hay dos partidos, ¿no? Y un poco esa es la jugada política desde mi punto de vista que el presidente ha tratado de plantear, ¿no? Es obradorismo versus antiobradorismo. Desde el principio de su administración siempre ha tratado de aglomerar a la oposición partidista de la sociedad civil como una misma, que reaccionan en contra de la Cuarta Transformación y la Cuarta Transformación, ¿no? Nos puede o no gustar, pero esa es la propuesta confrontativa en términos políticos que él ha planteado desde el inicio de su gestión. En ese sentido, creo que la oposición sí podría tratar de entender cómo se juega en otros países, en otras experiencias, en esa cancha, porque creo que sí que ya los logró meter en esa cancha. Hoy ya Claudio X González no puede salir a decir que él es independiente, o Emilio Álvarez y Casa no puede salir a decir que él no le gustan los partidos y que en realidad es ciudadano, ¿no? En realidad es que en los hechos todo el mundo sabemos que la autodenominada sociedad civil se ha aglomerado alrededor de los partidos políticos de oposición a la 4T, y eso es válido y legítimo en cualquier democracia. Sin embargo, creo que por miedo a perder esa supuesta afiliación a la sociedad civil, a la ciudadanía, un poco lo que ha sabido hacer MC, quizá de mejor manera, Movimiento Ciudadano lo ha sabido hacer quizá de una mejor manera, desde mi punto de vista muy hipócrita, pero lo ha sabido hacer de mejor manera. No quieren perder eso y por lo tanto, creo yo, no están pudiendo conectar con quien podría ser su electorado obvio, que es, por supuesto, la derecha mexicana, que creo que esa sí ya la tienen bastante bien como base política, pero por supuesto también los empresarios, un poco una plataforma política de derecha como en cualquier otro país, más empresarial, como ya bien decías, ahí les va muy bien, porque representan pues a la derecha, ¿no? Lo que pasa es que les da miedo, hay algo muy extraño en México de no quererse asumir de derecha o no quererse asumir como conservadores, pero es una realidad que hay un electorado conservador y de derecha que ellos podrían representar si fueran un poco más auténticos, más directos en qué es lo que defienden, ¿no? Si tú ves la plataforma política, por ejemplo, de los republicanos, ellos te van a decir con todas sus letras: estamos en contra del aborto, estamos a favor de los empresarios, estamos en contra de los programas sociales, en contra del gasto público a menos que sea militar. Tienen muy clara su postura política y creo que plantearse de esa forma desde la oposición sería mucho más beneficioso, no solamente para ellos, porque la gente que tiene esos valores podría entender o ver de manera clara, bueno, a mí me representa mejor esto, perfecto. Y además también creo que sería mucho más honesto y beneficioso para la sociedad en general. Para terminar, estimada Renata, ¿este tipo de movimientos podrían considerarse de preocupación para los gobiernos en el poder actualmente? Yo creo que es inevitable tener parte de obviamente de tu país, de tu electorado, que sea de derecha, y yo soy de la idea que siempre es mucho mejor que se debata, que se hable, que se oree ese debate público, a que se minimice o se trate de censurar, ¿no? Yo soy mucho más de la idea que a los discursos de ultraderecha, a los discursos violentos, incluso semifascistas, hay que enfrentarlos con más debate, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con el presidente, es que siempre es mejor más debate que menos debate. Entonces sí creo que es un tema, lo vimos con la aglomeración de la ultraderecha a finales del año pasado, aquí en la Ciudad de México. Sabemos que muchos intereses económicos y políticos de derecha tienen los ojos en México, en toda Latinoamérica, pero por supuesto aquí en México, y es de eso tanto la izquierda como quizá en general la 4T, pues es algo que tiene que tener en la mira, creo yo, siempre, para poder plantear una contrapropuesta política, tratando de convencer a la gente por qué la contrapropuesta de izquierda o de centro izquierda es mejor. Pero creo también que el presidente, si bien no lo dice con todas sus letras, este es mi plan para combatir la ultraderecha, creo yo que toda esta politización que ha hecho, que yo genuinamente creo que es uno de los legados más importantes de su presidencia,
es su píldora para combatir el incremento de las ultraderechas en el mundo, y creo que tiene mucha confianza en esa politización que hizo en el pueblo de México. Me da mucho gusto porque no leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada, ¿no?, sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Nada más, imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó el país, ayudó a los campesinos, ayudó a los obreros, recuperó los bienes. En la mañanera del martes 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Cárdenas Solórzano como un adversario político por su supuesta adscripción a México Colectivo. Más recientemente dijo que se trataba de politiquería y que los integrantes carecían de calidad moral. Ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, Dante Delgado lanzó un tuit filoso donde lamentó cómo el presidente increpó al ingeniero Cárdenas. Recuerda que gracias a él fuiste candidato en el 2000, escribió el emesista. La unidad en la oposición suena bastante lejana, pues la Alianza Va por México se ha roto por lo menos una vez en menos de 2 años. Si a veces incluso ni dentro de los partidos pueden ponerse de acuerdo. ¿Te ha pasado que alguna vez entras a un cuarto y todos se callan? Algo así le pasó al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, quien reventó la plenaria de diputados del PRI el pasado martes porque los legisladores de su bancada no lo invitaron. Sobre la polémica reciente, tuiteó una foto con Cárdenas mostrando su apoyo al ingeniero. Por el momento, México Colectivo planea una gira en las 32 entidades para el intercambio de ideas y la radiografía de las necesidades del país, según informaron. Pero, ¿será suficiente? ¿Logrará esta nueva plataforma superar los obstáculos que aparecieron en su primer día de vida? ¿Podrán encontrar eco en el país? Si quieres conocer más del tema, te recomendamos El INE no se toca, un tanque de oxígeno para la oposición y el PRI presume sus fichas. Los links te los ponemos en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.